Después de este espacio de humor que solo pretende ser iconoclasta y provocador, es momento de buscar un contraste. No te rías, Guillermo Verdín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Provocador, ni iconoclasta. No, eres un provocador y un iconoclasta, y yo soy un amigo, un admirador, un siervo y un esclavo. Así me gusta, de verdad, cómo voy a echarlo de menos en los próximos 11 meses. Va a ser apocalíptico. Hoy es muy interesante la historia que Guillermo Verdín nos trae hoy en la historia que no nos contaron. Es verdad, yo he leído en más de una ocasión libros de autores alemanes sobre aquellos que cruzaban, que saltaban el muro de Berlín. Claro, en la zona oeste, en la zona occidental, los americanos, los ingleses fundamentalmente, estaban con la mosca detrás de la oreja porque decían, ya. Y si no se ha escapado, si es un espía que nos han colocado, tú nos vas a contar una historia sobre la CIA y los niños de Rusia, los españoles que fueron de niños a la Unión Soviética. Claro, porque si recuerdas, hace un par de semanas estábamos hablando de esa presencia tan importante, esa influencia, casi el poder que tenía la CIA en España durante la transición y los últimos años del franquismo. Y he querido tirar un poco del hilo y ver dónde empezaba todo esto, ¿no? Empieza efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial y hay un episodio muy importante que es la llegada de los niños de Rusia. Seguramente tú y los oyentes sabrán que al final de la guerra muchos niños se fueron, sobre todo de la zona norte, también de Cataluña, de Valencia, se fueron a Rusia. Y de allí volvieron en los años 60. Entonces, se podrían hablar muchísimas cosas de los niños de Rusia. O sea, son historias apasionantes, historias personales. Claro, hicieron sus familias allí, tuvieron sus hijos. Algunos, después de estar en España, volvieron a la URSS porque aquí no se encontraban a gusto. Incluso algunos no quisieron venir directamente, querían ir de la URSS, pero preferían otros países como Francia, ¿no? Pero esta historia es muy interesante. Hablamos de los servicios de espionaje estadounidenses y de Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial temían a la URSS, pero no solo la temían, sino es que apenas sabían nada de lo que estaban haciendo, de cómo era la vida en la Unión Soviética, de cómo eran los adelantos bélicos, y estaban, atemorizados con todo el potencial que podrían o no tener allí en la URSS. Así que toda información que pudieran sacar era importante. La CIA se crea en 1947 y pronto muestra un interés en España, y fíjate por qué. Por unas negociaciones secretas que tendría España y la URSS a cuenta de una posible reanudación del comercio bilateral ya a finales de los 40, ¿eh? Y lo más importante, un hipotético retorno ya no todavía de los niños de Rusia, sino de los cautivos de la División Azul. La División Azul era una división de hipotéticos voluntarios, hay veces que no está claro si todos eran voluntarios o no, hay debates al respecto, que fueron a combatir al frente durante la Segunda Guerra Mundial a la URSS, combatían junto con los alemanes en ese frente, ¿no? Eran voluntarios españoles que habrían partido allí. Algunos se quedaron cautivos y entonces la URSS y España estaban negociando ese regreso. Y entonces Estados Unidos se empezó a centrar en eso, ¿no? Entonces, más o menos se calcula que unos 5 años después, en 1952, la CIA ya se instalaría en España de forma oficial y el responsable de la CIA en España sería Don H. Walther. Vamos a seguir lo que investiga un periodista español que fue corresponsal en Washington durante muchos años, es profesor en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, Rafael Moreno Izquierdo. El año pasado, si recuerdas, estuvimos hablando de las bombas de Palomares, en un episodio de la historia, que también era una investigación de él, y es que tiene mucho que ver. Estamos hablando de la Guerra Fría, y España en la Guerra Fría, que siendo un país anticomunista, pero bajo una dictadura, la de Franco, estaba en el amparo del mundo occidental con los americanos. Bueno, el 2 de abril de 1954 llegan al puerto de Barcelona esos cautivos de la División Azul, y ya Estados Unidos mostró el interés. Le pidió a España que si podían colaborar para ver qué información sacaban de ahí. El caso es que, hubo un operativo muy interesante con estos cautivos de la División Azul. Se les internó en Marbella, en lo que era un colegio mayor de la sección femenina, y ahí los siguieron psicólogos y médicos, a ver, porque claro, estamos hablando de gente que había estado varios años cautivo en la URSS, y además se aprovechó para sacar información. Y esa información también se la pasaron a Estados Unidos, pero que no estaban muy satisfechos, ¿no?, con aquello. Entonces vieron un filón muy importante cuando volvieron esos niños de Rusia.
estamos hablando de miles de personas, entre los que se fueron sus cónyuges, sus hijos. Bueno, pues vinieron efectivamente miles de personas. El gobierno español creó la Delegación para la Repatriación de Españoles en Rusia, que tuvo como primer delegado al coronel de infantería Joaquín García del Castrillo y de León, que fue hasta julio del 56 delegado, y entonces toma posesión el comandante Teodoro Palacios Cueto. En abril del 56, la CIA ya sabe que se está haciendo, que van a venir estos niños de Rusia. Y el 7 de marzo de 1957, unos meses después de que empezaran a llegar estos repatriados, se pone en marcha el operativo de la CIA junto con los españoles, ¿no? La comisión hispanoamericana empezaría después, es decir, los americanos ya habían empezado antes a trabajar en este asunto. Se crea una comisión hispano-estadounidense que, además de interrogar a esos repatriados, se dedica a realizar seguimientos y a obtener información de las distintas actividades. La sede donde tendrían lugar estos trabajos se llamaría el Centro de Investigaciones Especiales, porque se quería guardar en secreto, y estaría en la calle Goya de Madrid, en el número 118. Serían dos nombres que estarían, mira qué curioso, estaban a nombre de García del Castrillo, el delegado para este asunto. Los costearía la CIA, al parecer, a través de Cáritas. ¿Qué me dices? Sí, aquí hay escenas de película, pero completamente. Sí, esto va para una peli. Sí, y estaban amueblados en un principio por el Estado Mayor del Ejército. Aportación española. Sí, claro. Las primeras entrevistas eran más suaves, se preguntaban cosas más generales y se realizaban o bien en las ciudades donde estaban viviendo estos repatriados, o bien en la sede que tendría también esta comisión en la calle Orense de Madrid. También se usó otro inmueble de la calle Goya, al parecer el 106, pero bueno, pronto se sustituiría por ese número 118. Bueno, es un detalle para los madrileños por si se quieren pasar por ahí y saber dónde estuvo. Haces una foto. Sí, por ejemplo, ¿no? Aquí estuvo una sede de la CIA con los rusos y tal. Bueno, esta comisión en la práctica actuaba como una extensión del contraespionaje español, ¿no? Al final eran prácticamente espías todo lo que había por ahí. Y esto es clave para lo que hablábamos el otro día con Fernando Rueda, porque era sobre todo en contraespionaje donde estaban trabajando y donde andaban como Pedro por su casa los estadounidenses, ¿no? Según comenta Rafael Moreno, en esta sede de Goya 118 trabajaban interrogadores, analistas militares, policías, todos de ambos países, además de traductores, secretarias y otros ayudantes. O sea, no era unos interrogatorios ahí en una esquina secretos, no, era un operativo montado, con todas las de la ley, ¿no? Como se suele decir. Al principio no funcionaba muy bien, así que la CIA empezó a pagar más, a asumir costes, más material. Se empezaron a comprar más pisos o a alquilar más pisos del edificio. Prácticamente todo el inmueble acabó siendo este centro de investigaciones especiales. Entonces, te cuento cómo era este proceso. Primero se ponían en contacto con estos repatriados en sus localidades, se les pedía participación y después se realizaban esas primeras entrevistas más generales que te comentaba antes. Hay testimonios, hablábamos de escenas de película, ¿no? Bueno, pues hay testimonios que cuentan la típica imagen de hombres trajeados con gafas de sol que se bajan de coches de alta gama, ¿no? El hombre de negro también, de alguna manera. Un hombre de negro y con periódicos con agujeros. Sí, casi. Entraban, llamaban a la persona, la familia en el salón esperando a ver qué estaban hablando allí. Y les decían que no, que estaban visitándolos para conocer los problemas que tuvieran al volver a España. Bueno, todo en clave muy misteriosa, ¿no? Hay algún caso que se cuenta de que en esas entrevistas que se tenían en los domicilios se llegaron a llevar todos los libros que había en ruso, incluso las novelas de Dostoyevsky. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? No, claro, puede haber ahí mensajes ocultos, ¿no? Una de las principales misiones de los espías es desconfiar. Así es. Entre el 20% y el 50% de las personas que se llamaron para estos interrogatorios no acudieron. Algunos porque no quisieron directamente, otros porque decían que no podían y algunos ni siquiera los encontraron. Se pensaba cómo los iban a llamar, en qué grupos, para que algunos no influyeran a otros, incluso si a veces era o no interesante llamar a los matrimonios juntos
o llamar a cada uno por un lado. Bueno, todo lo que diera más información o la mejor información posible. Se les pagaba un viaje a Madrid, se les trataba de la mejor forma posible hasta que llegaba el interrogatorio, que a veces también había ahí mucha presión. Se les pagaba grandes hoteles en Madrid, incluso se les pagaba un salario que dependía de la categoría o del oficio de cada persona. Por ejemplo, a los médicos se les pagaba el doble o el triple de aquel que había simplemente sido, pues no sé, había trabajado en transportes, había llevado un camión, por ejemplo, ¿no? Allí en los interrogatorios siempre había españoles y estadounidenses. Como te decía, se intentó que esto fuera secreto, pero claro, un edificio prácticamente entero en la calle Goya, gente que venía a Madrid, bueno, al final lo supo todo el mundo, llamó la atención. Claro. Llamó la atención incluso del Kremlin en Moscú, y hasta Radio Moscú habló directamente de esas oficinas en la calle Goya de Madrid y de los interrogatorios que se estaban llevando a cabo, ¿no? Puro secreto, qué bárbaro. Así es. ¿Qué les interesaba? Les interesaba saber sobre el potencial bélico de la URSS, les interesaba contrainformación, y ahora te contaré alguna de estas, incluso contraespionaje, y les interesaba saber, sobre todo a los españoles más que a los estadounidenses, las actividades del Partido Comunista Español, ¿no? Y quién podía pertenecer, ¿no? Claro. A Washington, por cierto, le llamó mucho la atención que la aeronáutica y los misiles guiados eran las áreas más prometedoras en ese momento. Date cuenta que en ese momento era un filón enorme de información lo que estaba teniendo Estados Unidos de la URSS, como te decía, que apenas sabía nada de lo que estaba pasando allí, ¿no? Como pueden comprobar, no solamente Viena o Berlín eran centros de espionaje, también lo era Madrid y otras ciudades españolas, como nos has dicho. Oye, por último, explícanos, ¿algunos volverían a la URSS o no? Sí, algunos volvieron a la URSS, y esto lo aprovechó la CIA porque se sabe que intentó reclutar a sus propios espías entre esos repatriados para que, una vez llegaran a la URSS, les devolvieran información. Incluso es muy interesante porque también es posible que la KGB y el Partido Comunista intentara que algunos de esos que había fichado la CIA actuaran de dobles espías. O sea, hay documentos que nos dicen esto. En definitiva, la mayoría de las cosas que sabemos es por lo que luego dijeron la gente que volvió a la URSS, porque tanto los documentos estadounidenses como los españoles están todavía clasificados. O sea, la mayoría de las cosas que se saben es por lo que dijeron los que volvieron a la URSS y lo dijeron allí, o los que se quedaron en España y lo dijeron después, pero documentación como tal no hay. Y si me permites un caso que es muy curioso, muy rápido, ¿sí? En un interrogatorio estaba contando uno de los repatriados pues las cosas que había pasado cuando estaba en la URSS y tal, y dijo que lo habían operado de apendicitis. Entonces, el experto estadounidense que estaba con el interrogador le pasa una pregunta al interrogador. Y el interrogador le dice, ¿y ese hospital donde a usted le operaron, dónde estaba? Y le da la localización. Bueno, pues resulta que ese hospital solo atendía a agentes del KGB. Bueno. Y así descubrieron que esta persona era un espía. Pues John le Carré. Totalmente. Sí. Pero en realidad, porque ellos en definitiva lo que hacían era basarse en historias como esta. Oye, es un apunte muy interesante, un detalle muy relevante de una parte que no conocemos demasiado, como es el caso del espionaje en plena Guerra Fría en España, y en este caso con los niños de Rusia, de los cuales los que se fueron a la Unión Soviética durante o después de la Guerra Civil, que algunos volvieron, y sobre los cuales se pendía esa sospecha de si podían ser espías o no, y cómo la CIA aquí intentaba dilucidar ese tipo de dudas. Rafael Moreno Izquierdo, Los niños de Rusia, Editorial Crítica, para saber muchísimo más. Incluso claro, con la guerra psicológica intentaron utilizarlos, una cosa espectacular. Citado la fuente, ampliaremos entonces así la información. La historia que no nos contaron, con Guillermo Verdín, que te quedarás al vistazo, supongo. Hombre, por supuesto, y al choque de generaciones para barrirte, claro. Y al equipo Gelo también. Venga, en breve.